El próximo lunes. Bendiciones. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. ¿Estás, mija? No sé. A veces me siento perdida. Cuando tus niños no encuentren las palabras, ayúdalos a encontrar la canción. Empieza la conversación en escuchandosentimientos.org. Un mensaje de Ad Council y Pivotal Ventures. Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos hoy 30 de marzo del año 2026, último programa del mes de marzo. Como siempre, llegamos a ustedes gracias a Efraín González, que como pueden observar, estoy acá desde casa todavía. Estamos en una especie de cuarentena y vamos a estar hablando de ello un poco con nuestra invitada de hoy, pero antes de presentarla, recordarles que nos escuchan todos los lunes y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de la señal 100.7 FM. Nos puede escuchar desde Sanford al norte, Oviedo al este, Oviedo, Downtown de Orlando, Aeropuerto Internacional, algunas zonas de Lake Nona. Y si está más al sur o hacia el área de Kissimmee, puede buscarnos por www.más100fm.com. También tenemos el fanpage en Facebook, nos busca por Más 100 FM. Nuestras redes sociales, arroba Más 100 FM, arroba Caja Musical _ para este programa. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok y en todas las principales redes sociales. Efraín, como siempre, muchísimas gracias por hacer posible esta conexión. Y hoy vamos a compartir con Iskra Argüello. Ella nos acompaña de aquí cerquita, por cierto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ignacio, buenas noches, gracias por la invitación a tu espacio. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos desde bien cerquita, porque sin saberlo, fíjate lo que son las cosas, sin saberlo somos vecinos. Y bueno, nos enteramos hoy de eso, ¿no? Tenemos, bueno, compañeros de la política y compañeros de venezolanos, ¿no? Bastante cerca. Como decías tú, en prepandemia esto era un peladero de chivo, como decimos en Venezuela, y ha crecido muchísimo, se ha expandido muchísimo esta zona, más no, de igual, no se ha expandido de esa manera el transporte, o sea, las vías, digamos. El tráfico está Sí, bastante pesado, pero bueno, sí, somos es lo que vecinos hay, de la misma comunidad prácticamente. así es, como dicen acá, de una zona inincorporada, porque no es parte de la ciudad, pero tampoco, o sea, forma parte de un condado, el condado de Polk, pero no es una ciudad como tal, ni tampoco forma parte de Orlando. Entonces estamos ahí como en un limbo, como están muchísimos inmigrantes, hoy vamos a estar hablando de eso y de muchos otros temas. Mil gracias, Iskra, por acompañarnos. Sabemos, bueno, te desempeñas como paralegal, entre otras cosas y trámites que haces acá en la Florida Central. Y bueno, como venezolana y como persona activa en el mundo también de la política, vamos a comenzar a hablar un poquito de Venezuela primero y ya luego entrar un poco en los temas de acá, ¿no? Y la comunidad migrante. Y bueno, somos una diáspora, cuando digo yo somos los venezolanos, tanto tú como yo, alrededor del mundo, que suma casi 8 millones de almas, ¿no? 8 millones de personas. Eh, y buena parte de esos 8 millones de personas se calcula que un 40 a un 42% estaría dispuesto
a regresar a Venezuela cuando las condiciones estén dadas para ayudar, bueno, a rehacer su vida, ayudar a reconstruir el país, etcétera. Cifra que es súper alta comparado con naciones que históricamente han tenido una, digamos, una diáspora importante, un éxodo importante, como el caso de Italia, por ejemplo, donde muy pocos de ese universo de italianos que hay en todas las Américas, en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en menor medida, en Brasil, muy pocos de ellos, un porcentaje muy pequeño fue el que regresó. Pero en el Sí, caso nuestro, que somos muy particulares los venezolanos, ahí se estima que rondaría un poco más del 40%, siempre y cuando las condiciones de seguridad, de libertades, el tema político, etcétera, estén dadas, ¿no? Y ahí entra el tema de la ley de amnistía, porque se ha hablado mucho de la ley de amnistía por el tema de los presos políticos, que bueno, recordamos, y hoy lo comentaba en un programa de televisión al que me invitaron, cerca de 400 todavía, de ese universo de cercano a 1000 presos, ¿no? Y detenidos. Y la ley de amnistía la mencionan mucho para hablar de ese universo de 1000 personas y el tema de los derechos políticos en Venezuela, los derechos fundamentales. Pero se toca poco para hablar de la diáspora. Y es un tema importante porque, bueno, surgió, ¿no?, de parte de Jorge Rodríguez, de parte de varias autoridades en Venezuela, de que los inmigrantes tenían que acogerse a esta ley. Yo leí la ley y el primer artículo ya de entrada debemos estar bueno, yo estoy en desacuerdo cuando tienes que admitir un crimen que no has cometido, ¿no? que no Porque has cometido, el exactamente. derecho a huelga no es un crimen. El derecho a protestar y estar en desacuerdo no es un crimen. Poner algo en redes sociales no es un crimen. Entonces, ya por ahí hay digamos, una zancadilla, ¿no? Con el tema de la ley o un impedimento. Entonces, ¿cómo ves Sí, es eso que para el que quiera en este regresar? caso, sí, es que, bueno, yo soy venezolana, soy opositora, ¿verdad? Por lo cual estoy también acá en los Estados Unidos en busca de protección. Pero ahorita que tocas el tema de la amnistía de Venezuela, bueno, la amnistía aprobada ahorita en el 2026, esta famosa ley de amnistía, que es una medida legal que busca extinguir la responsabilidad penal por hechos políticos, ¿no? Entonces, Ujú. principalmente para presos y perseguidos por razones políticas, pero razones políticas que ellos identifican allá, pero los que estamos afuera estamos básicamente incluidos dentro de estos hechos políticos, porque como bien lo dices en los primeros artículos, te menciona una cantidad de hechos que ya decimos, bueno, ahí estoy yo, allí Sí, me ubico no, yo, no, por eso estoy acá. y había un tema también, Iskra, que me llamó la atención, que es que decía, bueno, no necesitas presentarte en ningún lado, pero necesitas enviar un abogado. Y digo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el delito? Que una persona haya permanecido varios años fuera de su país no es delito. Que una persona no haya podido regresar antes porque simplemente en el caso particular nuestro acá en Estados Unidos, si alguien quiso regresar hace 2 años porque consideraba, bueno, mira, yo no voy a seguir en el tema político, considero que sí puedo regresar, quizás esa persona estuvo bajo otro amparo migratorio y ya no lo tenía, pero no podía regresar porque simplemente el consulado y las embajadas estaban cerradas. Bueno, en teoría ahorita van a reabrir, pero no tenía un documento de identidad como es el pasaporte. O sea, una serie de cosas que mucha gente se quedó estudiando quizás o con una visa de trabajo que ya expiró y no podía regresar por el tema de pasaporte, por ejemplo. Gente que no tiene nada que ver con Sí. política, pero entonces genera temor, mira, no, te tienes que presentar, tienes que mandar un abogado. Bueno, pero ¿por qué? Yo tuve 5 años fuera porque hice un posgrado y hice un curso de inglés y luego un posgrado, por ejemplo, citando personas que no tienen nada que ver con el tema político, igualito estaban, de alguna manera están presos porque, bueno, no pueden viajar o les da miedo por el tema de que, ajá, pero ¿por qué me voy a presentar? Yo De la estuve fuera. aplicación injusta de esta famosa ley, Sí, que porque sea si te pones a de ver, manera caprichosa, ¿no? La exactamente, aplicación. es un instrumento legal que, o sea, no da garantías ni protección real a nadie, realmente. Entonces, esto no aplica para todo el mundo, Ujú. no elimina todos los delitos, ¿verdad? No garantiza seguridad al regresar, si lo que tú estás diciendo. Ahora, entonces, para regresar tienes que contratar un abogado para que vaya y te defienda de un delito que ni siquiera has hecho, que no estás acusado, y que tienes que luego presentarte allá en persona para ver si vas a ser o no excluido, para ver si vas a ser o no admitido.
¿ok? Entonces, o sea, no significa que cesó la persecución, para nada. Esta ley nos demuestra que no ha cesado ninguna persecución y más que todo para los que estamos afuera, nos es más limitativa, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿que tiene exclusiones? Bueno, sí, delitos graves, ciertos perfiles, pero de resto no tiene exclusiones, ¿ok? Y hay Que te un lo tema aplican caso por también, caso. no, pero hay un tema también particular con la gente que está en Estados Unidos, como es nuestro caso, ¿no? Porque estamos en el, bueno, hasta hace poco lo llamaban el imperio, la cosa, ya no lo llaman así, ahora se supone que hay buenas relaciones entre el actual, cuesta decirlo, pero Gobierno. es la realidad, el gobierno interino, como lo llaman acá, y la actual administración de los Estados Unidos. Entonces, bueno, se supone que hay buenas relaciones, eh, pero los venezolanos que están en Estados Unidos son mal vistos por los personeros del régimen. Entonces uno está como entre dos aguas. Sí, o sea, yo considero que ahorita, más que todos los que estamos acá, y voy a hablar de los que estamos en los Estados Unidos, con un proceso, bien sea de asilo, que en la mayoría están pidiendo protección, y sale esta ley. Entonces, ¿cómo te beneficia o cómo te afecta esta ley? Sí, cómo Porque perjudica. ¿cómo te perjudica el que hayan colocado esta ley? Porque eso quiere decir, bueno, entonces hay una ley aprobada que dice que desaparecieron, que desapareció la persecución, que están absorbiendo algunos delitos, que están liberando presos políticos, cuando sabemos que no es así, que todavía hay una cantidad grande de presos políticos, que en la realidad hay personas que están bajo detención domiciliaria con lo que nosotros acá le decimos grillete, pero allá vendría siendo, ¿cómo se le dice allá? Eso es No sé, bueno, sí, un grillete es un electrónico, creo grillete. que le dicen en Ajá, Venezuela. exactamente, Ujú. un anillo electrónico que te colocan de manera de tener tu ubicación. Entonces, y lo hemos hablado, de hecho, en el grupo del partido, que no hay ninguna liberación. O sea, no hay ninguna liberación de presos políticos cuando estas personas continúan siendo eh, vigiladas, donde no todos están liberados, donde ahora es a dedo, ahora es a gusto y disgusto de la persona que apruebe o certifica, donde hemos visto ya negadas amnistías, se ha hecho público de personajes públicos allá en Venezuela que requieren la amnistía y ha sido negada. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros como venezolanos de volver que hemos estado marcados acá porque fuimos tepecianos, porque somos solicitantes de asilo y pisamos Venezuela? ¿Qué garantías tenemos? Sí, Ninguna. es un tema complicado porque como te digo, ¿no? Uno está como en un limbo eh, bueno, lo que más uno quisiera es tener estabilidad acá mientras las cosas se resuelven allá, pero eh, pareciera que no hay ni lo uno ni lo otro, ¿no? Sino, como decían por ahí, son de chistes, sino todo lo contrario y es tal cual, porque eh, a nivel acá interno, bueno, todas las medidas que hay todos los días, lo que sucedió hoy con el tema de solicitantes de asilo que tienen años esperando y ahora los están remitiendo directamente a corte. A la corte, sale Entonces, recibiendo una notificación de corte sin ni entonces siquiera tener entrevista. sí que se supone que legalmente ese es el derecho, porque la entrevista no simplemente está reafirmando y el oficial decide si sí o si no, pero ante un juez prácticamente eres un acusado y tienes que defenderte. Entonces, el debido proceso, pienso yo que se debe defender en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por distintos temas y por temor, la gente quizás no alza la voz y se defiende Sí, las sí. cosas, Y o eso sea, pasó, ha se, pasado en Venezuela y nos está pasando acá también. se Porque entonces, denuncia lo que sucede malo en Venezuela, que no hay Estado de Derecho, los atropellos, etcétera, pero cuando ocurren acá, no se hace, ¿no? Y la gente tiende a normalizar. Entonces, se ha terminado haciendo que la gente tiene que andar con cuidado en la calle, que la gente sale menos, a mí me parece inconcebible porque las personas que han hecho sus trámites han cumplido con todas las normativas que les han solicitado, ¿no? Han tal cumplido con cual. los tiempos, con los pagos, con la biometría que le han solicitado, con la renovación de los permisos de trabajo, con sus taxes, obviamente, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, la gente no, ten cuidado, no salgas, no hagas esto como si la gente estuviera cometiendo algún delito, ¿no?
Me parece bien grave lo que está sucediendo. Sí, estábamos hablando de eso precisamente hoy, que hay una especie de limbo migratorio que tenemos como allá y acá, ¿no? Estamos esperando el debido proceso de muchos trámites y en esa espera estamos siendo juzgados, estamos siendo detenidos, estamos siendo señalados y por supuesto no es lo que deseamos, ¿no? Porque estamos buscando protección. Teníamos antes un beneficio que era el TPS para los venezolanos y bueno, para otras naciones, pero en específico vamos a hablar ahorita de lo que es Venezuela. Y el solicitante de asilo puede defender su caso, por supuesto, siempre y cuando tenga argumentos, evidencias y califique para defender el caso, Obvio, ¿verdad? obvio. Porque esa es otra, o sea, bueno, sí, todos los venezolanos entendemos que hay situaciones por las que hemos salido particulares, pero no todos encajan entre las opciones reales para solicitar asilo, ¿no? Teníamos el TPS, un estatus de protección temporal, algo que era muy beneficioso, un estatus muy beneficioso para nosotros y fue terminado injustamente, ¿no? Pronto va a haber una audiencia en lo que es la Corte Suprema con respecto a Haití y en el caso de que allí se tome alguna decisión importante, eso va a ser trascendental para las otras naciones que tienen TPS, ¿no? Y sin embargo, ahorita hablábamos de muchas detenciones, de que está pasando situaciones en la calle que nos exponen en peligro, más que todos los venezolanos, y volver ahorita en este momento no es el mejor momento, ¿verdad? No, a pesar de que hubo una extracción, a pesar de que sacan una ley de amnistía, sabemos que no es seguro volver a Venezuela, ¿verdad? Que no ha cambiado la situación, que no necesariamente por esta ley de amnistía se eliminó el riesgo individual ni garantiza protección para todo el venezolano que estuvo afuera por cualquier razón o circunstancia. Porque como tú decías en un principio, algunos salieron por persecución política, algunos salieron por estudios, algunos salieron por planes personales, por metas, y bueno, decidieron quedarse afuera porque Venezuela estaba en unas condiciones deplorables, ¿verdad? Y todavía continúa en unas situaciones que no son aptas. Entonces, ya te dicen, bueno, vamos a volver. Es que no es seguro volver. Sí, Sabemos que no bueno, es seguro. obviamente se está en un proceso de transición, ¿no? Es a varias fases, obviamente en lo personal a los Estados Unidos lo que más le interesa es el tema económico, obviamente, el tema estratégico con el petróleo, pero hay una promesa de que se va a ir a tres fases para lograr una transición a la libertad, a la democracia, ¿no? Y yo creo que ese es en lo que está montado la gran mayoría de los venezolanos de bien, eso es lo que queremos, El independientemente ya del objetivo. tema personal de cada quien. Em, mencionas lo del TPS, interesante ver a algunos legisladores del sur de la Florida que apoyaron o no dijeron nada con la terminación del TPS, apoyaron el tema de ¿cómo es que le dicen? Alcatraz, el que queda ahí en Alligator acá atrás. Alligator Alcatraz. Y hoy en día están haciendo campaña para que vuelvan a El instituir TPS, el sí. TPS para Venezuela y Haití, que si bien están en una transición, cosa que es verdad, dicen exactamente lo que tú muy bien mencionas, que todavía no es 100% seguro, que todavía hay persecución, todavía hay censura, todavía hay atropellos, y que decía esta legisladora, mujer, no la voy a nombrar, pero decía hoy en sus redes sociales, y desde ayer, tiene 2 o 3 días, diciendo que por los momentos todavía no es seguro, que se espera que a mediano plazo, en un par de años, entonces que debería reinstituirse para los venezolanos y haitianos en particular. Ella habla de estas dos nacionalidades, pero se enfoca en el tema de Venezuela. Estamos en las elecciones de medio término, ya ha habido elecciones especiales. Yo me imagino que eso tiene mucho que ver con ese cambio de postura, La política también, esos pero temas bienvenido políticos. sea ese cambio de postura, ¿no? Para la comunidad venezolana. Mientras nos Ojalá. beneficie y mientras el pueblo como tal, o sea, mientras nosotros eh, seamos escuchados, porque esto no es arbitrario, ¿verdad? Ujú, La Corte aceptó escuchar casos similares, por ejemplo, Haití y Siria, es uno de los ujú. casos que se va a escuchar ahorita. Y honestamente, la respuesta que tome la Corte en esa audiencia que va a haber Puede próximamente. repercutir en el caso de Venezuela. Exactamente, o sea, Va a dar la afecta línea, pues. directamente al TPS en general, Ujú. al TPS en general, y allí Fíjate tú, entraría Venezuela.
Tú mencionas a Siria, que es un país que está en conflicto armado. A mí me sorprendió muchísimo y el día que yo vi que decidieron retirarle el TPS a Afganistán, inclusive a gente solicitante de asilo que colaboró con Estados Unidos por 20 años, yo dije, bueno, obviamente lo van a quitar para El todo el mundo, Salvador. porque, bueno, El Salvador, yo diría, porque ellos alegan, es un gobierno aliado y alegan que él acabó con la criminalidad, etcétera, aunque ha habido violaciones de derechos humanos todos los días, 250 y tantos venezolanos fueron enviados ahí y simplemente por tener un tatuaje decían que eran de miembros de Aragua. De hecho, salió una demanda, un ciudadano venezolano demandó por $1.300.000 a los Estados Unidos y se comprobó que no tenía delitos ni en Venezuela ni aquí. Se comprobó que tenía tatuajes decorativos porque le gustaban los tatuajes, no tenía nada que ver con ninguna banda delictiva y él está demandando desde Venezuela, obviamente con un Sí. bufete de abogados acá. Ahora, El Salvador entonces que entraría quizás en eso, porque bueno, es un gobierno aliado que se supone que ha acabado con la criminalidad de ese país, independientemente de todo lo demás que ha habido violaciones del debido proceso, de los derechos humanos, etcétera. Ahora, en el caso de Afganistán, tú dices, bueno, mira, tuvieron 20 años los Estados Unidos allá con tropas. Tuvieron a raya el talibán, volvió el derecho para las mujeres que estudiaran, la libertad de culto, etcétera. Se fueron de un día para otro, por supuesto, oprimieron a las mujeres apenas llegaron, a las minorías apenas llegaron, y había gente acá pidiendo asilo con toda justificación, porque eran traductores para el ejército, eran gente que ayudaba en los campos de refugiados, etcétera, etcétera. Y resulta que no, hermano, usted devuélvase para allá. Obviamente es una situación mucho más compleja que la nuestra de venezolanos, ¿no? Y esa gente va prácticamente a una muerte segura. Entonces, Los sí, van a sí, fusilar prácticamente. sí, o a apedrear, como hacen ellos, que les lanzan piedra o los guindan de un poste, ¿no? Entonces, si para ellos decidieron terminar el TPS, bueno, para Venezuela había pocas esperanzas, la verdad, ¿no? Y todavía mantenemos la esperanza. Yo creo que el venezolano siempre ha tenido mucha fe y esperanza en los cambios, ¿no? A Ujú, pesar de que no los vemos tan rápido. Pero en este momento el tema del TPS está en la Corte Suprema, pero no hay una decisión final. O sea, específicamente el TPS de Venezuela está en la Corte Suprema sin decisión final. Lo que hizo la Corte fue permitir que el gobierno avanzara con esa terminación, mientras que ellos evaluaban la legalidad, o sea, mientras que el litigio seguía. Ok, o sea, bueno, vamos a pararlo, vamos a cancelarlo mientras el litigio sigue. Obviamente para nosotros no es nada beneficioso, para nosotros ese estatus era la gran solución para muchos. Aquí muchas personas se quedaron bajo ese estatus, no estuvieron ilegales, se mantuvieron, renovaron, hicieron sus procesos al día, eh, su permiso de trabajo, pidieron sus permisos de viaje para salir, limpiar entrada, poder entrar nuevamente, porque también hay muchos profesionales que aplicaron a ciertas visas y la única manera de poder ajustar o regularizar aquí en los Estados Unidos era teniendo una entrada limpia, ¿verdad? Y el TPS fue esa herramienta que le permitió a muchas personas tener esa legalidad, porque bueno, si no tienes cómo ajustar, pues no importa que tengas una EB2 aprobada, simplemente no puedes ajustar acá, tienes que claro. salir, hacer proceso consular y las Y, posibilidades de y que ahí luego entra es también otro, lo que pasa es que los venezolanos tenemos tantas particularidades porque ahí entra el problema de lo que hablamos al comienzo, el tema también del documento de viaje. Tenías que pedir un permiso de viaje porque el pasaporte estaba vencido y no tenías dónde renovarlo. También después el temor de que no te dejaran entrar de regreso con ese permiso. O sea, era una serie de cosas y ciertamente, bueno, el TPS nadie pensaba que iba a ser eterno, pero sí mientras de verdad no volviera la libertad a Venezuela, bueno, se supone que se podía renovar cada año y medio y esa era la idea hasta que con un plumazo quitaron el beneficio, ¿no? Yo en particular tenía mucha esperanza, o creía en mi mente al conocer la historia del TPS acá en los Estados Unidos, yo, entendiendo la situación país de Venezuela, yo pensaba que íbamos a tener por lo menos unos 2 periodos más de TPS, sin Ujú. saber que iba a suceder situación como la que pasó este año, ¿no? Pero en lo particular sí tenía mucha esperanza de que ese TPS se mantuviera. Y esta anulación que nos dan en octubre, esta terminación que nos dan en octubre, fue una sorpresa total porque legalmente íbamos ganando la batalla.
O sea, legalmente los abogados de la Alianza están muy bien preparados, los abogados de la Alianza han hecho un trabajo maravilloso y lo siguen haciendo, porque aunque no se La vea, alianza del TPS, correcto, que tuvieron, bueno, ahí sí, conversamos la cierto, primera y vez. hablo con firmeza, bueno, porque Ujú, formo parte del comité de Orlando, de la Alianza ujú, Nacional TPS, y tengo, bueno, conocimiento de cerca de todo lo que se está haciendo, y por eso digo, aunque no lo veamos, eso es un trabajo que se sigue haciendo día a día, que se sigue teniendo la misma intención, y ellos han abogado por muchos países, son los que han estado dando esa batalla legal para que se quede, para que permanezca. O sea, si no fuera por ellos, realmente la extensión, la pelea legal no se estuviera dando. Y vamos a tener fe de que eso va a ser positivo, porque yo creo que sí. Ahora, claro, esto es una opinión personal, hay que esperar realmente los hechos. Aquí todos los días nos sorprendemos de todos los cambios que se van dando, ¿no? Hace y un no año para bien, atrás, y no para bien, lamentablemente. lamentablemente, ha sido bien, bien negativo los cambios que han ido pasando para la comunidad inmigrante y en general, no solamente venezolanos, sino en general. Sí, Hoy conversábamos que cuando tú solicitas asilo, a ti te dan un recibo y anteriormente te daban lo que era el paro, la antorcha, le decíamos, que era un ujú, papelito en el correcto. año 2016, 2017, una antorcha en unas letras bien difíciles de leer porque era como Parecía una escrito a tarjeta máquina. de crédito, sí, la de tarjeta de crédito, No, sí. bueno, pero era como escrito a máquina, se Ajá, borraban las letras y todo, y te decía que tú podías permanecer dentro de los Estados Unidos, no debías salir mientras que esperaba la claro, decisión de tu caso, ¿verdad? Entonces eso te permite conseguir un permiso de trabajo, eso te permite mantenerte en los Estados Unidos trabajando de manera, este, eh, ahora vemos que no es una manera legal, no es un estatus legal y siempre sabíamos que no, pero te daba permanencia acá, ¿ok? Te permitía estar. Entonces, ahora, bueno, las cosas han cambiado y tenemos que apegarnos a eso. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, evitar y estar al día con todos los cambios que nos han ido dando. Bueno, tienes que, el papel como ahumado, bueno, el pago anual, etcétera, y ya en lo que tiene que ver la parte legal. Y lo otro, bueno, increíble que por una parada de tránsito, porque ellos consideran que tienes el papel muy oscuro o que tienes o tapa la placa, te puedan remitir a los oficiales de inmigración, pero bueno, lamentablemente es así. Y ahí entra el tema del debido proceso, el respeto. ah, y es triste, esto lo digo de manera muy personal, pero es triste que haya ciudadanos, cuando me refiero a ciudadanos no digo citizen, como se le conoce acá, que haya personas, digamos, de primera y segunda clase. Es muy triste que un país que lo tiene todo y que debe en parte esa grandeza que tiene, se la debe en parte a la comunidad migrante de todas partes, porque lo que ha enriquecido este país a nivel cultural, científico, económico, son los venidos de Europa, pero son los venidos de América Latina, porque son los venidos de las islas del Caribe, los venidos de Asia, etcétera. Y es triste que se esté persiguiendo al que es considerado que no es de aquí por no tener el título de citizen, ¿no? O ciudadano de este país. Entonces es bien complejo, la gente no lo dice, le cuesta decirlo por miedo, por X y, pero y obviamente no voy a tocar el tema político hoy porque no quiero hablar de eso ni comprometerte a ti a hablar de eso. O sea, de materia interna de acá de los Estados Unidos, política interna, pero bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo. Y claro, tengo que hacer sí. una pequeña pausa. No vamos a hacer pausa de música, simplemente para recordarles dónde nos escuchan y seguimos esta conversación porque quiero tocar ahorita, en esta segunda y última parte, el tema también un poquito de la TPS Alliance. Les recuerdo que nos escuchan, son las 8:30, nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Estamos a través del dial 100.7 FM y a través de www.más100fm.com. Nuestras redes sociales, @más100fm, @caja musical _ Si está fuera del área de cobertura en frecuencia modulada, bueno, nos busca por www.más100fm.com y desde cualquier parte de Estados Unidos o del mundo puede escucharnos totalmente en vivo. Este y todos los programas de Caja Musical los puede ver al día siguiente de ser emitidos a través de Caja Musical en YouTube, perdón. Se pueden suscribir y dejar sus comentarios. Nos buscan por @caja musical _ y ahí nos van a conseguir. Muchísimas gracias como siempre, Fabián González. Y bueno, ya seguimos con nuestra invitada y nuestra segunda parte del programa de hoy.
Iskra, nuevamente súper agradecido que nos estés acompañando hoy. Esperemos que en algún momento podamos hacerlo en los estudios, pero que hoy de Sí, ahorita manera estamos, como dices tú, en una pandemia migratoria. Estamos ahorita vale, ajustándonos a ciertos cambios. encuevados, ¿no? Y Sí, estamos a evitando, tres, realmente tomando precaución y evitando. estamos a tres bandas porque estamos desde, bueno, desde nuestro condado Polk, bastante cerca, en millas, tú y yo, y triangulando con la ciudad de Orlando, allá por el downtown, con nuestro director Efraín González. Y bueno, haciendo esto posible gracias a, yo no diría la tecnología, más que todo gracias a la sapiencia de Efraín, que es el que sabe darle la vuelta a todo y hace esto Sí, pero posible. creo que ahorita la tecnología es factor fundamental Y para continuar haciendo vida, ¿no? pero, Porque si pero no es tienes que por la tener tecnología, Pero tienes que tener a personas como Efraín que saben manejarla, porque no todo el mundo, no somos todos tan no. dulces con todo el tema tecnológico, pero ciertamente, bueno, es una gran ayuda de parte de él para con el equipo, para los que tenemos ese temor de desplazarnos, poder eh, hacerlo de esta Creo que, manera. o sea, saliéndonos del tema un momento, yo creo que esta parte de la tecnología, como lo estamos haciendo, bueno, es parte del futuro realmente. Creo que muchas cosas van a ir de El la mano presente así ya, porque, tecnológicamente. porque ya es el Bueno, del presente. presente ya, pero ya luego, de aquí en adelante, muchas cosas van a ser básicamente así. Y el tema de la inteligencia artificial, que es un debate interesante también, porque está el tema de los trabajos, el tema de los estudios para los chamos, etcétera, el tema de la inteligencia artificial es complejo y da mucho para el debate, ¿no? Eh, Muchísimo. te Es pregunto, necesario para el día a día. sí, sí lo es, indudablemente. Te pregunto, Iskra, el tema del TPS Alliance, decías algo bien interesante ahorita que quizás tras cámaras, quizás no es tan viral, pero ellos se mantienen día a día trabajando para tratar de mantener este beneficio no solo para la comunidad venezolana, sino para las comunidades que han sido beneficiarias en algún momento de este instrumento, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo está ese trabajo hoy en la actualidad, hoy 30 de marzo? Seguimos trabajando con lo que viene ahorita, lo que son visitas legislativas, tocar la puerta de todos esos senadores, y las personas que se están como aspirantes a cargos en el Congreso, ¿no? Y tocar la puerta con el tema del TPS, porque esta es la temporada en la que ellos empiezan a hacer previos a su candidatura, ¿no? Vienen unas elecciones, entonces ellos, por supuesto, es Hmm. momento de escuchar, y es momento de nosotros tocar puertas y hacerles saber qué es lo que queremos con el TPS, cuáles son los beneficios, o sea, qué trae el TPS de bueno para este país. Y ahí se les habla con números, se les habla con historias reales, se les muestra quiénes son, qué aportan ellos qué aportamos nosotros como tepecianos a la comunidad, A la qué comunidad tan y muy importante. importante a la economía, ¿no? Que es lo que más Por eso, interesa. yo digo la comunidad, pero efectivamente la comunidad, la economía es un punto importante. En una visita que tuvimos con Dark Soto aquí en Kissimmee, yo le toqué Ujú. el tema de el monto que los tepecianos declarábamos en impuestos, aquí por lo menos en el estado de Florida. En ese momento los números eran, bueno, elevados. Ahorita no me atrevo a decir monto porque estamos con una temporada de impuestos reciente, pero Ujú. era elevadísimo, ¿no? La cantidad de taxes que nosotros declaramos, los tepecianos, es increíble, ¿sabes? Por lo menos acá. Es que la mayoría de los estudios, Isra, y disculpa que te interrumpa, la mayoría de los estudios hablan de que el aporte migrante de la gente que está en proceso de algo o que está amparada, o sea, que está legal en el sentido que tiene un L number, ¿no? Que está registrado, el aporte es inmenso a la economía, Sí, a la fuerza definitivamente. laboral, al tema de las artes, del deporte, o sea, de todas, La mano es de un obra beneficio inmenso. profesional, educativa. Realmente tenemos índices altísimos de profesionales, brillantes acá como tepecianos, ¿no? Pero seguimos ahorita haciendo actividades y organizando muchísimo para poder dar información a la comunidad. De hecho, acá en Orlando se está organizando una asamblea próximamente, una asamblea informativa, con la intención de eso, de hacer saber cuál es la realidad de donde estamos ahorita.
vamos a empezar visitas legislativas, se va a hacer varias actividades que, bueno, no las voy a mencionar porque se van a ir anunciando poco a poco, ¿no? Pero seguimos trabajando. De hecho, los abogados de la Alianza siguen haciendo su trabajo todos los días. Nosotros tenemos reuniones, nos organizamos de distintas maneras. Las personas que están detenidas y fueron parte de están registradas en la Alianza Nacional TPS, se les dice que pueden acudir a la Alianza para pedir el certificado de que han estado inscritos aquí para mostrar que en algún momento tuvieron un estatus, ¿entiendes? En su proceso de fianza, en su proceso de corte. Eso es fundamental. Te pregunto, cuando hacen esas visitas a los legisladores, se menciona, se les explica el contexto y la realidad que tiene Venezuela hoy en día, eso que conversamos al comienzo del programa, en la primera parte, de que las condiciones, si bien han cambiado para mejor en pequeñas cositas, siguen siendo complejas, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo persecución, sigue habiendo Sí. colectivos armados amedrentando a la gente, etcétera. Sí, por supuesto, se les hace mención de la realidad, pero cuando nos reunimos como Alianza Nacional TPS, hablamos del TPS en general y muchas veces tocamos países en específico, más que todo porque cuando visitamos a estos senadores, les tenemos que mencionar historias particulares y ahí es donde se hace referencia de la situación real de cada país. Por ejemplo, en Venezuela, lo que tú decías. Ahí, en este momento, seguimos sufriendo de persecución, los colectivos siguen estando, o sea, teniendo arremetidas contra el pueblo, todavía siguen las detenciones, los presos políticos cada día están en peores condiciones. Entonces, eso se les hace saber, pero ellos dicen, bueno, nosotros sabemos, hay algunos que son muy amables y ceden, otros que quieren saber más. Acuérdate que somos varios países que forman lo que es el beneficio del TPS, varias naciones, y cuando vamos y hablamos de TPS, pues podemos dar algunos ejemplos, pero hablamos del TPS en general, porque ¿qué es lo que queremos en la Alianza Nacional de TPS? Pasar de ser algo temporal a ser algo permanente, ¿ok? Ese es el lema de la Alianza. Ahí entra otro tema. ¿Cómo están ustedes con el tema de el proyecto que tiene Comunidad Venezuela con el proyecto para una ley de ajuste venezolano? ¿Eso han tenido algún tipo de acercamiento con ellos, algún tipo de apoyo? Son ¿O no? proyectos paralelos, Ok. ¿ok? Esos son proyectos paralelos y la ley de ajuste venezolano va directamente dirigida a lo que es el pueblo venezolano, ¿ok? A los ciudadanos venezolanos. La Alianza Nacional de TPS es TPS, beneficio de TPS en general para los países que gozan de ese beneficio. Recuerdo en un evento que tuvimos acá en Orlando, donde se habla de la parte legislativa y se habla de las leyes, o sea, cuáles apuntan a la posibilidad de llevarnos a una residencia o dejarnos permanentes, y entre eso se mencionaba la ley de ajuste venezolano, pero acuérdate que para que una ley llegue a ser escuchada, pues tiene que escalar varios procesos, ¿no? Dentro del Congreso. Entonces, realmente la ley de ajuste venezolano no se habla dentro del TPS como tal, porque el TPS es un beneficio migratorio y es para todas las naciones que tenemos. Salvador, Haití, Venezuela, Nicaragua. O sea, ya tú sabes que que esos países específicos son los que ellos van a proteger y van a defender para que se mantenga el beneficio. Pero el lema de la alianza es pasar de temporal a permanente, ¿ok? Entonces ellos buscan poder ingresarnos dentro de las leyes para poder llegar a ese punto permanente, para llegar a la residencia, ¿entiendes? Pero bueno, son proyectos paralelos que hay que darle fuerza, amor, bueno, voluntad a ambos porque lo que más queremos es eso, tener permanencia, ¿no? En el panorama, Iskra, de las elecciones de medio término, bueno, todo apunta de que el partido de gobierno va a perder mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Y eso puede repercutir, ¿no? Quizás en el tema de cómo se está manejando el tema migratorio en la actualidad en Estados Unidos. No sé si el fondo, pero probablemente las formas cambien o en caso de que haya ese cambio de el balance de fuerzas en el aparato legislativo, probablemente sí haya un cambio en las formas, al menos, ¿no? El tema de las detenciones Sí, acuérdate que arbitrarias. eso es un tema político. Realmente es un tema político del cual
nosotros no podemos afirmar o hacer proyecciones, ¿no? Sabemos que efectivamente si llegan estas elecciones a medio término, pues podemos ver algunos cambios, pudiéramos ver algunos beneficios, ¿no? Y lo anhelamos con todo el corazón, pero es política, ¿ok? Entonces, como es política, hay que irnos a lo real. ¿Qué tenemos? Bueno, ahorita tenemos un TPS que está básicamente congelado, que está en stand-by. Congelado y la gente a merced de. Exactamente, porque esa es la realidad. Mira, legalmente tiene términos, pero el TPS está congelado. En cualquier momento pueden descongelarlo, puede reactivarse. Bueno, sería una maravilla, ¿no? Y yo espero que así sea. Pero mientras tanto tenemos una realidad. La realidad es que no tenemos estatus, los que somos solicitantes de asilo somos sin estatus realmente. Podemos tener un permiso de trabajo, una licencia de conducir, pero ante los ojos del proceso migratorio en este momento no tenemos estatus, ¿ok? En cambio, un TPS te da un estatus, ese sí te lo da. Hablamos de los permisos de viaje, que lo mencionaste. En su momento muchas personas no lo solicitaban por miedo a si no te dejaban entrar, Claro. por miedo a salir y tener inconvenientes en el aeropuerto, entonces perdías lo que tenías. Muchas personas no lo solicitaron por eso, básicamente por miedo, ¿ok? Sí, no, porque obviamente cuando se vuelve política de Estado, quitar beneficios y negar entradas, etcétera, obviamente la gente con toda razón del mundo tiene temor. Yo voy a poner un ejemplo, sin dar nombres, el hermano de una amiga que es ciudadana, su hermano venezolano español, tiene pasaporte español, vive en Suiza, es una persona de dinero y venía a visitar a sus sobrinos hace un par de meses, como vino la última vez hace como 2 años. Él, como tiene pasaporte español, bueno, llena online paga el fee, la cosa, viene, lo detienen, en el aeropuerto lo mandan al cuartico. Él no está casado, es una persona de ya cercano a 40 y tantos años, joven pero no tanto. Y repito, una persona de dinero, vive en Suiza, no tiene pasaporte español, viene a visitar a los sobrinos 2 semanas y no, que tú vas a venir a trabajar. Le dice, no, ¿por qué viajas solo? Bueno, viajo solo porque no estoy casado. ¿Y por qué vienes aquí a visitar a mis sobrinos, a mi hermana? Resulta que estuvo un día en un cuarto, al día siguiente lo montaron de vuelta en un avión a Suiza, esposado. Deportado. O sea, le negaron la entrada, básicamente. Dijo, mira, hermano, Deportado del aeropuerto. Primero, yo tengo más dinero que el que usted va a ver en su vida. Segundo, perfecto, no me interesa volver a su país. Y le dijo a su hermana, mira, pues me visita allá o nos vemos en Caracas. Yo para ese país no vuelvo. Y obviamente nadie viene a gastar dinero y a pasar unas vacaciones pensando que te puedan tratar mal. Y eso es lo que le sucedió a esta persona. Una persona que venía a consumir, a quedarse en un hotel, a pasar un rato agradable con su familia, y bueno, le negaron la entrada simplemente. Sí, yo creo que ahí fue algo así como pagaron justos por pecadores. Sí, no tiene sentido, eso no tiene sentido, porque tú no puedes aplicar por nacionalidad lo que hagan 2 o 3 personas, lo que hagan 10, lo que hagan 10. Eso no Pero tiene lamentablemente allí el oficial de CBP en el aeropuerto, pues vio en él un perfil este es un perfil próximo a quedarse acá y básicamente me está mintiendo. Y así fue que lo interpretaron, porque si no, imagínate una persona que entra constantemente, que tiene buen movimiento financiero, que no necesita demostrar que no se viene a quedar y le sucede esto. Entonces, y lamentablemente en radio no puedo decir las palabras que él dijo al final. Pero yo, mire, quédense con... Y lo entiendo, pues, porque de verdad debe ser, bueno, es humillante. Te llevan esposado con los tirrapas hasta un avión que él nos comentaba que todos los pasajeros en el avión se le quedan viendo y él al final ya cuando lo montan y ya se puede ir y lo sueltan, dice, bueno, no, mire, hermano, me negaron la entrada, me voy para donde está mi residencia, que es en Suiza, pues, y listo. Pero debe ser muy incómodo, muy incómodo. Exactamente, eso es políticas o sea, es política, lo que estamos hablando ahorita. Ahorita repito, como en Venezuela básicamente por política es que
viene todos los cambios y toda la situación que ya nosotros conocemos y que Y si es no es por eso. triste, sabes que es triste, pero lo entiendo, ¿no? Porque que tengamos temor es natural. Ser humano que no siente miedo no es ser humano, pero es triste callar y es triste no ser coherente. Porque, bueno, los derechos humanos, el debido proceso y los valores se deben defender sin distinción de geográfica y sin distinción de tinte político. Siempre se deberían Sí, defender. Pero bueno, es un tema, es un tema. Nos queda, Iskra, todavía unos 10 minutitos. Me gustaría que cerremos con algo más light, porque es un tema muy denso y más en estos tiempos que uno siente indignación, molestia, rabia, etc. Hablamos del TPS Alliance, hablamos de inmigración, obviamente, en la mayor parte de la conversación. Pero cuéntame, tú también como paralegal te dedicas a hacer otras cosas, aparte de tu trabajo voluntario con TPS Alliance, pero como paralegal cuéntame qué otros servicios ofreces, porque antes de terminar esta conversación me gustaría que compartas tus redes sociales para el que desee hablar contigo bueno, sobre algún otro yo trámite soy... migratorio, ¿no? O Bueno, legal, perfecto. o legal, Sí, no en legal, general. cualquier trámite Sí, legal. trámites legales. Bueno, Ujú, básicamente yo soy paralegal porque trabajo bajo la supervisión también de un abogado, ¿verdad? ujú. Y trabajo de manera independiente como preparadora de formas, que realmente ese es el nombre que también cuando estás de manera independiente. Eh, Uno de los trámites que más hago son peticiones familiares, ¿verdad? Trabajamos en enmiendas y actualizaciones de casos de asilo, todos los trámites en general migratorios que podamos ayudar a la comunidad, desde permisos, TPS, dictámenes, direcciones, jurisdicciones, todo eso, ¿no? Pero en este momento, un trámite que ha estado como más elevado ha sido las peticiones familiares. Y es porque en vista de todos estos cambios que hemos Ujú. tenido, em, algunas parejas se habían casado hace un año, hace 2 años, o tienen relaciones ya desde hace algunos tiempos y no habían formalizado porque, bueno, realmente no les había preocupado la situación. Ahorita ese temor de perder a ese familiar extranjero los está haciendo querer procesar esas peticiones, ¿no? Había una pausa administrativa hace poco con respecto a algunos trámites migratorios y los reactivaron recientemente. Lo sé porque tuvimos unas aprobaciones de peticiones familiares. Eso me alegra muchísimo porque no la estábamos esperando y al ver el aprobado, pues obviamente nos cambia el panorama y te das cuenta, levantaron la pausa, ¿no? Eh, yo preparo trámites migratorios, acá en la oficina también hacemos lo que son taxes, contabilidad, registros de corporaciones. Por supuesto, como te decía, tengo una comunidad grande que llegaron, desde que llegaron, los acompañé, los recibí, los trabajé sus procesos, se legalizaron de cierto, o sea, lo que tenían que hacer, lo hicieron conmigo y eso les ha permitido ir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, esos mismos migrantes llegaron y quisieron crear una empresa, ya su primer año para declarar impuestos. Me preguntan qué tengo que hacer para estar, o sea, para estar al día con mis trámites. Y eso es lo bueno, o sea, que quieran estar al día con sus trámites, desde pagar el fee anual del asilo para evitar que les cierren el caso, declarar impuestos, tengo que hacer algún trámite para enviar a Venezuela, entonces necesito notarizar y apostillar, tuviste un niño acá en los Estados Unidos, sácale el pasaporte al niño, o sea, toda esa orientación al migrante es básicamente lo que nosotros hacemos, orientar al inmigrante en los trámites que necesitan hacer y estar al día acá. Em, yo te decía, bueno, hago muchos trámites porque realmente de esa comunidad van surgiendo muchísimos trámites que necesitas acompañarlos y apoyarlos. Pero por supuesto me voy especializando en algunos que otros, ¿no? Y básicamente ahorita sí, lo que son enmiendas y actualizaciones de casos de asilo, peticiones familiares, que bueno, sí, ha sido bastante el movimiento que hemos tenido con eso. Eh, Ciudadanías, nacionalizaciones que ya las personas al ver todo esto dicen, bueno, yo necesito casarme porque con mi esposa, pero soy residente y ya tengo el tiempo para hacerme ciudadano. Bueno, hágase ciudadano porque hacerte ciudadano permite que tu esposa sea, entró por frontera, que entró, le vas a dar una oportunidad de pedirlo de alguna manera u otra, ¿no? Entonces es como tratar de que la familia se pueda unir de manera Permanecer digital. unida, claro. Exactamente, Pero sí, aunque es muy bonito. bien completo porque maneja bastante trámites, bastantes opciones distintas.
y buenísimo porque ahí, bueno, la gente puede hacer varias cosas en tu oficina. Recuérdame, porfa, Iskra, dónde te puede buscar la gente en Instagram o en algún teléfono, algún sitio para contactarte. Sí, mis redes sociales son @migratfin, que es migración y finanzas, por eso se llama Migratfin, porque Ok. hacemos trámites migratorios y finanzas, hacemos contabilidades, hacemos registros contables, todo eso. Estoy ubicada en Kissimmee, la dirección está en el Instagram, y si quieren también a mi número de teléfono de la empresa, que es 407-316-6351. Nosotros ayudamos a muchísimos trámites y gestiones en la comunidad porque realmente te das cuenta. O sea, van surgiendo demasiadas necesidades para esta comunidad migrante que por falta de información a veces cometen errores. Entonces, bueno, tratamos de ayudarlos de la mejor manera. Bueno, genial, porque de todos modos en el programa que vamos a subir mañana en la cuenta de YouTube, en el canal, vamos a agregar el número y en la cuenta de Instagram en la descripción para que desde ahí lo puedan copiar y anotar y escribir, Buenísimo. te puedan escribir en caso que te quieran contactar o tengan alguna duda. Buenísimo. No, no, buenísimo. Estamos a la orden. Esperemos que las cosas cambien para mejor acá, para la comunidad migrante, y paralelamente se empiecen a dar las cosas de manera un poco más acelerada en Venezuela para ver finalmente una verdadera transición hacia la libertad y democracia. Bueno, libertad que no tenemos y democracia que se perdió hace más de 25 años ya. Sí, Eh, realmente anhelamos esa transición. La sí, anhelamos. señor. Y de manera que el que desee volver y hacer vida ya pueda hacerlo de manera tranquila y el que desee quedarse acá o en cualquier otra parte también tenga las facilidades y las oportunidades, ¿no? Para poder hacerlo. Iskra, Eso es mil bien importante, gracias. eso que acabas de decir. Ajá. Disculpa que te interrumpa allí. No Adelante, todos adelante. quieren volver, no todos Ujú. quieren volver porque realmente tienen miedo. Y hay otros que anhelan volver, pero anhelan volver con un cambio, con una transición, con una Venezuela libre, ¿ok? Y con garantías de no ser Y perseguido. con garantías, exactamente, esa es la palabra. Pero de Así es. verdad, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Estamos siempre ocupados, tenemos, como te decía hoy, tenemos muchas actividades, pero también tenemos esos espacios en los que ayudamos, colaboramos, somos voluntarios. Ahorita estamos en otros proyectos también, entonces estamos siempre aportando un poquito para cada parte, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me es muy gratificante que desde que estoy en esto he podido conocer a muchísimas personas, he podido ayudar a muchísimas familias. eh, los resultados hablan por sí solos y eso te da un gozo, eso te da una alegría. El que sean positivos los procesos, los trámites y el poder ayudar, ojo, no siempre es positivo, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera y de corazón. Bueno, genial, Iskra, mil gracias, de verdad, por acompañarnos. Menos mal que no te gustaban los medios y no, como me Mira, decías, a mí me da realmente pena. No, ¿qué va? No, realmente no soy, o sea, no soy experta en esto, ¿verdad? No, soy una persona muy conversadora, ¿verdad? Pero a veces, no soy tan de redes. De hecho, yo tengo una cuenta en Instagram y en TikTok donde fui creando una comunidad y a veces la abandono un poco porque no me da tiempo, el trabajo, el día a día no me permite hay que alimentarla como dedicarle es. tiempo y es complicado. Sí, pero bueno, ahí voy. Es Oh, necesario también que del otro lado vean la cara de quién es la persona que trabaja con ustedes, que habla con ustedes, que me llaman día a día. Es necesario que me vean, aunque bueno, por el Instagram aparezco unas que otras veces, pero bueno, gracias de verdad por la invitación, gracias por el espacio. Mi mensaje de verdad para los que nos están viendo es que sigamos teniendo resistencia. Hay que resistir un poco más porque los cambios vienen y ya estamos empezando a ver. voy a cerrar con un lema político nuestro, naranja, que dice, sigamos con fuerza y fe. Y bueno, Fuerza para y fe. adelante, unidos como comunidad venezolana y como comunidad migrante en general. Nuevamente, mil gracias, Iskra, y bueno, nos reencontramos, nos vemos por ahí en el camino que estamos cerca. Gracias, Ignacio. Nos vemos por acá en la comunidad en cualquier momento. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bye. Bye. Y esa fue nuestra invitada de hoy,
Iskra Agüelo, perdón. Y bueno, estuvimos conversando un tema complejo, un tema muy en boga, lamentablemente, pero el tema de migratorio que es muy complejo. Y no solo, no es exclusivo de la comunidad venezolana, pero obviamente estamos conversando con una venezolana sobre nuestra comunidad, pero es un tema que atañe a toda la comunidad migrante que hace vida en los Estados Unidos, que bueno, que es inmensa, son millones de personas. Y bueno, que muchas de ellas se han visto afectadas por estas medidas de esta administración, ya no nueva, ya está comenzando su segundo año, pero bueno, que han atacado en particular en la Florida Central. Ha sido un tema bien complejo en los últimos 3 meses. Este primer trimestre del año ha sido bien difícil y bueno, esperemos que cambie para mejor. Como de costumbre, quiero agradecer a Efraín González, también a todos los que se conectaron y dejaron sus mensajes. Tengo varios mensajes por ahí, me permito leer algunos antes de despedir. Saludos desde Quebec, mi padre. Un abrazo, papá. Gracias por la sintonía. Nos envían saludos también desde Orlando. Norimar nos envía muchos saludos. Nos dicen por acá excelente información. Y nos acotan acá, sí, medidas cautelares. Eso era cuando estábamos hablando del tema de la presentación y defensa de casos de asilo ante jueces. Y bueno, agradecidos por esos comentarios, por esos mensajes, por esos likes. Efraín, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, yo creo, si bien nos quedan 2 minutitos todavía, creo que ya vamos despidiendo. Será hasta el viernes, Dios mediante. Cuídense mucho, tengan todos sus documentos al día, lo posible, y respeten, por favor, las leyes de tránsito. No le pongan en bandeja de plata las cosas a la gente. Cuídense mucho. Esto fue todo por hoy y será hasta el viernes, hopefully. Bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. ¿Te gusta?